Buenos días, doctor. Bien, van a disculpar el retraso, tenía un curso reprogramado con los de décimo y se me fue muy rápidamente la otra. Bien, hoy día tenemos que hablar sobre todo de un tema en forma general. Pero antes, este es nuestro último curso. Hola. Fue pregunta, doctor. Sí, es el último curso. Wow. Muy rápido se nos ha ido este semestre. Bien, entonces, como tenemos el último curso, todavía nos faltaba ver un grupo de patologías, no un grupo, sino un par de patologías que corresponden al grupo de enfermedades crónicas, ¿no? En las que principalmente deberíamos hablar de dos patologías que tienen mucha importancia dentro de la epidemiología regional, que son la tuberculosis y un problema que se está inflando mucho y que en este momento está haciendo que se cambie el perfil epidemiológico de lo que corresponde a la región y al país, ¿no? Estamos hablando de la enfermedad que está producida principalmente por cuestiones de hábitos como el tema del hábito alimentario, ¿no? Ha habido muchos cambios en la forma de alimentación de las poblaciones en todo el mundo y acá también en la región, ¿no? Estamos más por el apuro del tiempo, por la distancia que hay que recorrer a los puestos de trabajo y todas esas cuestiones. Han habido unos cambios que sí han afectado a la salud de las personas, ¿no? Estamos hablando de las enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas, enfermedades silenciosas, enfermedades a un largo plazo y que hoy han hecho que su incidencia suban tanto que se están convirtiendo en las principales patologías de cada uno de los consultorios de las personas que, como nosotros, vamos a hacer la atención de estos pacientes. Entonces, y otra patología que en este momento, sin que se note o sin que no haya signos de mucha importancia, ha avanzado al extremo de convertirse también en una de las patologías que está cobrando muchas vidas debido a la aflicción de mucha población, ¿no? Estamos hablando del problema de la tuberculosis, que antes sí era una patología bastante llamativa debido a la forma en que la gente pensaba y le tenía un pánico al escuchar solamente el título. Tuberculosis era motivo de un trato despectivo, era una patología a través de la cual se estigmatizaba a las personas, ¿no? Se les decía tuberculoso como una situación bastante grave. Aún esta patología se mantiene con la misma incidencia, aún esta patología se mantiene con una alta letalidad que tiene, y lo que ha ocurrido es que la población ha aprendido a convivir con este tipo de patología. Entonces, sin embargo, estas dos patologías junto a otras como la hipertensión, los problemas cardíacos debido precisamente a los malos hábitos que existen en las personas son patologías representativas de esto, ¿no? Entonces, estamos hablando de un grupo de patologías que se conocen como las enfermedades crónicas no transmisibles y que están afectando a la población. Entonces, en este grupo vamos a ver dos patologías, uno que se llama la tuberculosis y el otro que se llama la diabetes. El programa de la tuberculosis, por suerte, es una patología al que se le ha dado importancia en y en los anteriores gobiernos necesaria, pero no la cobertura necesaria que se requería para poder disminuir la incidencia con la que se presenta, ¿no? Existe un programa nacional que se llama Lucha contra la Tuberculosis en Bolivia, que ha implementado un programa con la asistencia gratuita, la distribución de medicamentos para su tratamiento, existen establecimientos especializados en el control,
pero que no ha tenido un papel fundamental en la baja de la incidencia. Aún la incidencia en este tipo de casos es alta y no se debe al tema de la asistencia tanto, sino también a la presencia de factores coadyuvantes a la enfermedad, ¿no? Tenemos todavía factores o determinantes de esta enfermedad, como el tema del desempleo, el tema de la pobreza, el tema de la mala alimentación, el tema de los malos hábitos como son el alcoholismo, la drogadicción, que se deben precisamente a la falta de empleos. Entonces, son estos aspectos que no han sido controlados y son estos aspectos lo que determina la incidencia de esta patología, ¿no? Entonces, para nosotros, además, esta patología, para poder verificar el tipo de desarrollo que puede tener el país, la región, es un indicador, puesto que en todos los países donde la incidencia es alta, es un indicador claro de que el desarrollo aún está en condiciones bajas. Y Bolivia está en esa situación mucho más ahora, con los problemas políticos sumados a esta emergencia sanitaria, con seguridad va a tener consecuencias económicas que van a hacer de que esto empeore, ¿no? Entonces, todos los países que dicen que aunque ahora, en la afirmación que se tenía hasta hace unos meses que decían los países desarrollados no tienen este tipo de enfermedad, se ve desnudada ahora, sobre todo por la situación en la que se encuentran, ¿no? Hay algunas encuestas, por ejemplo, que se han hecho y dice, Estados Unidos tiene tuberculosis, ¿no? Acabé de leer hace unos días atrás un artículo, precisamente dice, ¿existe tuberculosis en Estados Unidos? Sí, existe, y en una incidencia importante, sobre todo en la población que está todavía en extrema pobreza, ¿no? Entonces, solo que, como les decía, epidemiológicamente esta patología no está como podríamos decir, como una patología importante, porque existen otro tipo de patologías a las que se le está dando la prioridad. También está ligada a complejos factores como el tema de la cultura, les decía. Más que eso, está ligada principalmente al tema económico, ¿no? Tema económico que tiene que ver con el empleo, tiene tema económico que tiene que ver con la vivienda, tema económico que tiene que ver también con el tema de la alimentación, que son determinantes que van a hacer que esta patología sea mucho más grave, ¿no? También está relacionada con la aplicación de metodologías de intervención para la reducción del daño y su control. Tenemos, Doctor, sí. disculpe una pregunta. ¿Por qué entre los factores menciona lo que es el trabajo? A ver, se llama determinante. Resulta que yo soy una persona que tengo 14 años, que es la edad en la que empieza el riesgo. Sobre todo es una enfermedad que afecta a la edad productiva, de 14 hasta los 49 años. Bien, busco trabajo y no lo puedo encontrar, ¿no? No lo puedo encontrar, por lo tanto no tengo un empleo que me pueda dar algo de plata para alimentarme. No tengo plata, no como bien, ¿no? Ya es un factor. No tengo plata, no tengo una buena casa. Es otro factor. No tengo plata, no puedo ir mucho más allá para buscar ese empleo, tal vez en otro lugar. También es otro factor. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de determinantes, es precisamente esa situación. Todo está en torno a lo económico. Personas que no tienen empleo se dedican a otras situaciones para tratar de olvidar su realidad. Por ejemplo, el beber, el convertirse, es una persona que tiene 3 hijos, no tiene empleo, no puede conseguir empleo, entonces busca la forma de conseguir algo para llevar a la casa y que es robar, ¿no? Entonces, de esa forma, esta es una determinante para la producción de patología. Y en este caso, no solo de la tuberculosis, sino en casi todas las patologías, es importante, ¿no? Entonces, sí pueden en cualquier momento pararme si es que ustedes desean,
para hacer alguna pregunta, ¿ya? Como es la última clase, necesitamos que salgan de todas las dudas que puedan tener. La otra de las cosas es, le decía, la metodología de intervención. ¿Quiénes pueden? A ver, dígame, en Santa Cruz, que es una ciudad de 3 millones de habitantes, creo, ¿existe un hospital especializado para la atención de pacientes con tuberculosis? ¿Qué hospital conocen? Ya sea privado, público, o un hospital de beneficencia. ¿Hay algún hospital? Hospital no recuerdo bien, pero que yo sepa, los centros de salud tienen para tuberculosis en un espacio porque ellos van todas las mañanas a recibir sus medicamentos y a tomarlo a los centros de salud. Sí, eso se llama la técnica DOTS, directa observación del tratamiento observado, que lo hacen en enfermería. En realidad es una pequeña sala para poder ver de que los pacientes cumplan con el tratamiento, ¿no? Pero programas para hacer la atención, donde tengamos pacientes internados debido a que son patologías crónicas. En la mayoría son de origen no pudiente, o sea, no tienen economía, no existe, ¿no? Y el que había, que era la sala séptima del Hospital San Juan de Dios, se cerró hace unos 3 meses. Han sido derivados a sus casas, sobre todo, porque están dedicando ahora esta sala a estos pacientes que son producto de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, en Santa Cruz, en una población donde llegan a cerca a los 3 millones, donde la incidencia de la tuberculosis es alta, no solo en el área urbana, sino también en la provincia, no existe un hospital dedicado a esta patología. Los lugares donde se tienen generalmente son lugares pequeños ambientes, o los que se dedican son esos pequeños ambientes que usted dice que sirven para el tratamiento, para el cumplimiento del tratamiento, y que se utiliza la técnica del DOTS, D-O-T-S, directa observación del tratamiento supervisado, ¿no? Tiene además un espejo, es donde se entregan las tabletitas y los pacientes toman diariamente este tratamiento hasta cumplir su esquema de tratamiento, ¿no? Aparte de eso, no existe otro. Existe un programa nacional, existe todo lo que quieran en infraestructura del programa, pero ya infraestructura especializada para esto no existe. Es más, en Santa Cruz existe un solo hospital que es privado, que está dedicado al estudio de este tipo de patologías, que es el Instituto de Pulmón, dirigido por el doctor Ajata, que es un especialista que ha venido del interior, creo que de Oruro, de La Paz, no me acuerdo, pero es uno de los únicos establecimientos donde podemos encontrar este tipo. Entonces, es uno de las determinantes. Otro de las determinantes es acá se anota como una determinante de esta enfermedad, que es la migración, porque antes se pensaba o se asociaba que la tuberculosis era una enfermedad ligada a los mineros, ¿no? Todos los mineros son tuberculosos, esa era la idea. Todos los mineros tenían silicosis o mal de mina, que lo confundían con el tema de la tuberculosis, ¿no? Y se pensaba que la migración, el viaje de las personas de los lugares donde había la minería a Santa Cruz hacían que aumente la incidencia de tuberculosis. Eso se ha demostrado hace años que no es así. En Santa Cruz, las condiciones de trabajo, sobre todo para algunos rubros, eran determinantes para la producción de esta patología. Por ejemplo, algo que se conocía como la zafra, la cosecha de la caña, ¿no? La cosecha de la caña, que, bueno, también eran gente migrante, pero gente migrante que venía y adquiría la enfermedad acá, porque tenían
todo lo necesario para su producción. Buen clima, altas temperaturas, alta humedad. Entonces, hacía que esta patología se desarrolle. Actualmente, Santa Cruz es uno de los departamentos que tiene también una alta incidencia de este tipo de patologías, ¿no? Entonces, como les digo, es una patología bastante importante, pero que, como también acabo de anunciar, es un programa que no se lo ha dado mucha importancia pese a la cantidad de incidencia que tiene. Y bueno, ¿y qué es la tuberculosis? No, es una enfermedad infectocontagiosa, curable, de trascendencia social provocada por el Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch. Eso ya lo sabían, ¿no? ¿O no? Es el bacilo de Koch quien produce esta patología. Pero ¿será que solo es el bacilo que produce la enfermedad? ¿Será suficiente que haya un bacilo de Koch y se produzca esta patología? Yo creo que tiene que ver con todo que viene con el paciente, ¿no? Cómo está su salud en general. Exacto, eso se llama determinantes, ¿no? No se olvide, la medicina antes era unicausal, eso valía hasta el 72. Quien tenía la culpa de la tuberculosis era el bacilo de Koch. ¿Por qué? En la medicina hasta ese entonces era unicausal. Pero a partir del 72, después de la reunión de Alma-Ata, o sea, donde se vio que la medicina haya cambiado de unicausal a multicausalidad, ¿no? Que tiene muchas causas, ya no se considera solo al bacilo de Koch como causante, sino a otros determinantes. Y ahí va la pregunta que nos dijo su compañerita, el tema de la economía, el tema del empleo, todo lo que significa social, ¿no? Todo lo que significa psicológico, que está en el concepto del relacionamiento, cómo se relaciona en su casa, cómo vive, si estaba bajo estrés, todas esas situaciones que son determinantes de producción de una patología. A eso se suma el otro origen, que era el tema del microorganismo, en este caso el bacilo de Koch. Muchos de nosotros tenemos el bacilo de Koch en las manos, en la boca, y son bacterias oportunistas, solo que nuestras condiciones inmunológicas hacen que estas no nos afecten o ya hayamos tenido inmunidad. Normalmente cuando estábamos en un curso, les preguntábamos y les decíamos, a ver, ¿quiénes han enfermado de tuberculosis? Levantábamos la mano, yo y algunos, y el resto no levantaba. Pero si hacíamos un estudio, estuviéramos en posibilidad de hacer un estudio, demostrábamos que casi todos, casi la mayoría, había tenido un primer contacto con el bacilo de tuberculosis, que se llama primoinfección tuberculosa, que había servido para que nosotros pudiéramos adquirir la resistencia que tenemos, ¿no? a este bacilo. Entonces, este primer encuentro se llama primoinfección tuberculosa, lo cual nos hace personas que ya hemos cruzado esa patología. Algunos con sintomatología grave, algunos con sintomatología sencilla, así como una gripe, por el tipo de inmunidad que teníamos, ¿no? Pero la verdad es que todos hemos pasado este tipo de patología, los que estamos ahora, y somos inmunes gracias al primer encuentro que hemos tenido con este bacilo, ¿no? Entonces la causa, ya sabemos, no es solo el bacilo, sino existen determinantes para la producción de esta patología, como su amigo o como su compañera nos acaba de referir. También es una enfermedad curable, ¿no? Es una enfermedad que se cura. Hasta antes de que se crea que la tuberculosis era un problema serio de la sociedad, la gente de tuberculosis, no, hacían un lado a la gente. Y es que el tema de la curación es largo, necesita un tiempo prolongado, pero sí existe un tratamiento y además es curable. ¿Y eso desde cuándo? Desde hace 40 años. Pero antes de eso, como les decía, todo paciente que era diagnosticado como paciente tuberculoso era un paciente al que se le estigmatizaba, se le hacía a un lado, porque pensaban que era una enfermedad no incurable, ¿no? También todo
la forma, las técnicas, los métodos de diagnóstico. Ahora hay un solo método de diagnóstico que es categórico, que se llama la identificación del bacilo del productor, de la patología del productor, como es el bacilo de coco. La identificación de esto es un diagnóstico casi definitivo y se hace a través del laboratorio, ¿no? El análisis del esputo o la producción en la tos de los pacientes es clave para desarrollar esta prueba de laboratorio y poder identificar al bacilo productor de la patología. Entonces, es una enfermedad que sí es curable, tiene tratamiento, el tratamiento es gratuito, hay un programa, pero que está dirigido principalmente a la eliminación del factor biológico, en este caso, el bacilo. Lo que tendría que ir acompañado a eliminar las otras determinantes, la pobreza, la falta de trabajo y todas esas cuestiones que hacen que la patología aún tenga el peso que tenía hace 40 años en la epidemiología, ¿no? Entonces es una patología todavía que no se han podido controlar y que es importante. Todo lo que conocemos de la patología, de la enfermedad, se conoce más o menos casi todo desde hace unos 30 años. Aquí hay una pequeña cruz, no sé si se fija en el lado izquierdo, o sea, para mí, para ustedes el lado derecho debe ser de su pantalla, una pantalla de una cruz doble de color rojo. ¿Lo pueden ver? Aquí. ¿Pueden verlo? Una pequeña cruz roja, doble. ¿Lo ven o no lo ven? Hola. Estoy solo. ¿Se fueron? ¿Qué pasó? Kevin. Kevin, ¿me puede escuchar? ¿O alguien me puede escuchar o es que estoy hablando solo?